Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Hago este video nuevamente para compartir con ustedes algunas de las ideas y de las impresiones con las que me quedé después de la última revisión del trabajo que me entregaron ustedes. Y bien, se trataba de la segunda entrega del ensayo, que será el ensayo final de la materia. En este caso, ustedes tenían que presentar una estructura argumentativa por medio de una serie de premisas expresadas en párrafos y también de una tesis, que sería la idea que ustedes defenderían en su documento. Y bueno, hubo muchos tipos de trabajos, si pudiera llamársele así. Es decir, algunos entendieron la actividad como si había que unir un fragmento de texto al texto que ya se había entregado en la primera entrega. Otros hicieron un resumen muy pequeño de las ideas y lo presentaron solamente como 3 breves párrafos. Otros casos me entregaron un texto muy extenso, me tocó revisar trabajos de hasta 5 cuartillas. Y bueno, algo que yo pude ver de manera generalizada en los trabajos y seguramente se vio reflejado en las notas que hice, es la necesidad de que en los trabajos se delimite el tema hasta ubicar un caso concreto que pueda ser analizado en términos de ética. Esta nota la hice en muchos trabajos, me atrevería a decir que casi en todos, salvo algunas excepciones. Y bueno, lo que trato de decirles con esto es que si hablamos de un tema tan grande como es, por ejemplo, la corrupción en México, o si hablamos de un tema tan grande como la contaminación ambiental, o el de la automatización de procesos en las empresas transnacionales, evidentemente va a ser una problematización que difícilmente podemos nosotros resolver o que difícilmente podemos abordar de manera completa en un ensayo de fin de curso. Y también hay que considerar que en el ensayo de nuestro curso pues se trata de un documento relativamente breve, entonces no hay ese espacio para poder trabajar con un tema tan grande. Y bueno, es en este sentido que yo les comento que trabajar con un caso les va a resultar de mucha ayuda. Y bueno, cuando pienso en un caso, supongamos que tenemos el ejemplo del problema de la educación en México, el bajo rendimiento de los estudiantes en nivel preparatoria, por poner solamente un ejemplo. Podríamos abordar ese tema aportando datos estadísticos, datos contextuales, y estaríamos trabajando en términos del tema. Pero yo lo que sugiero es que eso lo bajemos hasta hablar de un caso concreto, es decir, del caso concreto de un grupo en particular de estudiantes de preparatoria que se encuentra ubicada en esta zona específica dentro de esta región del país, y ese caso del que pudiéramos hablar se vio reflejado en una nota periodística en donde se hablaba de esta situación. Desde esta perspectiva, una vez ubicada este caso concreto, lo que se tendría que hacer es describir el caso, toda la situación que envuelve a ese caso, y sobre ese caso es que nosotros podríamos emitir un juicio ético, amparado en cuestiones como los principios éticos, como este tema de los bienes internos y externos, en fin, con todo el aparato conceptual, teórico y metodológico que el curso nos está aportando. Entonces, la idea sería que, teniendo un caso concreto,
sería más fácil aplicar todos estos elementos de la ética. Por ejemplo, volviendo al caso este que les comentaba de una preparatoria, si esto sucedió en la preparatoria, el problema del bajo rendimiento, debido a que ellos tuvieron una serie de profesores que se dedicaban a hacer otras cosas en vez de impartir sus clases. Ahí podríamos considerar que como el protagonista del caso podrían ser los estudiantes de la preparatoria que se enfrentaron ante la situación de que sus profesores no les daban clases. Entonces ellos como estudiantes tenían varias posibilidades de cursos de acción. Una de ellas sería pues no hacer nada, o sea, esperar a que termine el curso para ver qué les dicen los profesores, si los aprueban o si tienen que repetir el curso. Tal vez otra alternativa sería pues exigirle a los profesores que vuelvan al aula. Y una más podría ser que, por ejemplo, vayan con una autoridad superior a los profesores para solicitar que si bien le permita a los profesores que, esta autoridad le permita a los profesores que estén haciendo lo que estén haciendo, pero que durante ese tiempo tengan a una persona que cubra a los profesores. Esa podría ser una tercera alternativa. Podríamos sumar otras alternativas más. Ahorita nada más pongo estas tres como para tener el bosquejo del caso. Y lo que comentaba en algunas de las retroalimentaciones es que una vez que tenemos estos posibles cursos de acción, estas alternativas, vamos a utilizar ahora sí los elementos éticos para analizar cada una de ellas. Por ejemplo, el no hacer nada, tal vez sería una perspectiva que iría en contra del principio de no maleficencia, porque por ejemplo, si yo no hago nada como estudiante, eso implicaría algo malo para el resto de mis compañeros, porque estarían privados de sus clases. Entonces eso es algo que no es muy bueno que digamos, si lo vemos desde la perspectiva de este principio ético. En fin, como les comentaba, cuando tenemos un caso concreto, o sea, no hablamos de la automatización en las empresas transnacionales del universo, sino en una empresa concreta que se encuentra ubicada en una zona específica, en una región de tal estado de la República. Y ese caso lo retomamos tras una nota periodística que se publicó en 2005 en esta fuente. Una vez ya teniendo eso, podemos nosotros emitir un juicio de una manera más concreta, más específica, más clara, y eso va a ayudar mucho al análisis ético. Bueno, en términos generales, ese me parecía que era el tema más importante que había que revisar de manera un tanto detenida. Otras cosas que encontré es, por ejemplo, cosas pequeñitas que se pueden mejorar es, primero, evitar los juicios valorativos en los textos académicos. Es decir, yo no puedo decir que algo es, digamos, desgraciadamente, eso es un juicio valorativo. En la ciencia las cosas simplemente suceden y uno las explica y ya el lector podrá definir si eso le parece algo que es una tragedia o una desgracia. Nosotros como científicos no podemos darnos esos lujos, porque cuando hacemos eso lo que hacemos es, digamos, encauzar nuestro discurso hacia una perspectiva que nosotros debemos de tratar de mantenernos más bien en una perspectiva objetiva, de objetividad, aunque sea en términos de aspiración. Les recomiendo cuidar esta cuestión tan importante de la distinción entre lo ético y lo moral. Encontré algunos documentos, algunos trabajos en donde hacían referencia a la moral hablando de ética. Por decirlo en muy poquitas palabras, la moral es lo que dice qué es bueno y qué es malo en determinada comunidad, en determinada población, en determinado país. Y la ética es el estudio de diferentes posturas morales.
O si acaso la ética, digo, si acaso la moral puede decirnos qué es bueno y qué es malo, y la ética te explica por qué eso se considera bueno o por qué se considera malo. La ética siempre va a ser una disciplina más bien científica de análisis, y la moral pues va a ser un criterio prescriptivo acerca de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se considera bueno, ¿sí? Eh, Otra cosa que tiene que ver con el concepto de ética es, si bien los trabajos que están presentando abordan temas de muy distintos tipos y en ellos se ven implicadas cuestiones jurídicas, culturales, sociales, tecnológicas, económicas y demás, no debemos perder de vista que estamos en una clase sobre ética y que la ética debe ser la categoría más importante en el análisis. Por ejemplo, hubo unos trabajos que hablaban sobre cuestiones jurídicas y ahí señalé que si bien lo jurídico es muy importante para hablar de esos temas, no hay que perder de vista la distinción entre lo jurídico y lo ético, ¿sí? Y que nosotros debemos hacer un análisis ético, ¿sí? Y que entonces las cuestiones jurídicas, económicas, sociales, políticas, culturales, tienen que aparecer para que nosotros podamos, para que tu lector entienda tu trabajo. Es decir, deben aparecer como elementos contextuales, sí, pero el análisis tiene que ser propiamente un análisis ético. Y bueno, una cosa más que quisiera señalar es, hubo un par de trabajos en los que se hablaba acerca de los derechos de los animales. Ese es un tema muy espinoso, muy difícil de alguna manera, eh, y porque en ese tema sucede esta cuestión que comenté en algunos de los trabajos, es que en términos jurídicos solamente hay dos posibilidades de existencia, al menos en México, que son los sujetos de derecho, que somos los seres humanos, y los objetos de derecho, que son todas las cosas que podemos poseer nosotros como seres humanos. Y entre esas cosas, pues se considera a los animales. Con esto no quiero decir que yo esté de acuerdo con esta postura, pero esa es la postura jurídica. En ese sentido, hablar de los derechos de los animales se vuelve algo muy complejo, porque pues en todo caso habría que aclarar de cuáles derechos estamos hablando cuando tenemos en consideración que de acuerdo a la jurisprudencia vigente en el país, pues no pueden tener derecho los animales. Hay iniciativas, se mencionó algo de las propuestas del Partido Verde Ecologista y de las cosas que ya se han hecho en el país para avanzar en este punto. Yo les recomiendo un librito que se llama Introducción a la Filosofía Moral de James Rachels, del Fondo de Cultura Económica. Ahí viene un capítulo acerca de este tema de los derechos de los animales. También han desarrollado mucho esta cuestión algunas personas que son muy afines a las ideologías vegetarianas, como ideología, no solamente como una moda. Y ellos han desarrollado el tema del especismo, es decir, de hacer una especie de distinción por especies, ¿sí? En donde se distingue entre los animales humanos y los animales no humanos en un esquema de dominación. Entonces, esas pueden ser algunas pistas que puedan ayudar para aclarar el punto de los derechos de los animales. Y por último, la recomendación clásica en la mayoría de los trabajos, cuando encuentro algo lo señalo, traten de hacer un esfuerzo por mejorar su redacción y el estilo de citación APA. Estas dos cosas van a ayudar mucho en sus trabajos, para este curso, para otros cursos y para toda su vida como profesionistas y como académicos. Entonces les sugiero eso, hagan un esfuercito y si tienen dudas, como ya les he comentado, no duden en escribirme, en buscarme. Yo haré todo lo posible por comunicarme con ustedes para responderles a la brevedad. Y bueno, pues les deseo lo mejor, esténse muy bien y nos vemos en el próximo videito. Adiós.